Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Es un gusto poder estar nuevamente aquí saludándoles y es un honor, un privilegio poder estar buscando cada semana poder estar aquí reunidos como hermanos, como familia en Cristo. Y vamos a dar unos minutos en lo que se pueden eh, conectar todas las demás personas para poder iniciar. Buenas tardes. Vamos a dar unos segundos para que se conecten más personas y en este tiempo vamos a etiquetar a algunas personas y poder compartirlo en los grupos a los cuales estamos a cargo. Y pues como les decía, darle las gracias a cada uno de ustedes que se dan el tiempo para poderse conectar, para poder estarse reuniendo con nosotros cada martes y darle este tiempo que es para el Señor, para que Él siga edificando nuestra vida, que sigamos aprendiendo cada semana lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y queremos que cada uno de ustedes sea edificado en el poder y la palabra del Señor. Buenas tardes. Dependiendo de donde nos estén visitando, ¿verdad? Buenas tardes o noches, dependiendo de el lugar, la zona donde nos estén acompañando. Nosotros estamos desde México, de Hermosillo, Sonora, y les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Déjenos saber de dónde nos visitan, de dónde nos saludan para poder mandarles un saludo y también para saber desde dónde nos visitan para poder también estar orando por esas comunidades, ¿verdad? Hasta donde está llegando esta palabra o este mensaje. Quisiera también recordarles que estamos transmitiendo desde la página Mujer Reparadora de Portillos, así también como en el grupo Citas Bíblicas en Facebook, en el grupo cristiano y en el grupo también de A Ti Mujer. También estamos transmitiendo por YouTube. Bendiciones, hermana. Bendiciones y muchos saludos a cada uno de ustedes. Que el Señor sea con ustedes y con cada uno de nosotros. Vamos a etiquetar a algunas personas, amados. Vamos a compartir esta bendición, que otras personas también puedan participar de esto. Vamos a dar unos cuantos minutos en lo que se están, en lo que se conectan más personas. Vamos a dar unos minutos aprovechando para poder compartir. Y pues bueno, vamos a iniciar, amados, con los que estamos. Vamos a ir iniciando, poco a poco se van a ir agregando otras personas. Y hoy tenemos un tema hermoso donde vamos a hablar de la santificación, ese proceso en nuestras vidas que es tan importante. Muy bien, pues vamos a dar inicio, hermanos. Vamos a empezar con una oración para ponernos en las manos de nuestro Señor. Amén. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque nos permites una vez más estar aquí, reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque nos das vida,
y la oportunidad de estar una vez más aquí, Señor, congregándonos como tu iglesia, como una familia que somos un mismo cuerpo en Cristo. Te pido, Señor, perdón por todos mis pecados. Te pido que tú perdones, Señor, mis faltas, mis debilidades, todo aquello, Señor, con lo cual yo pueda haberte fallado, ofendido o pecado contra ti, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos también, Señor, por nuestros hijos, por nuestra familia en donde estén, que cada uno de ellos sea guardado bajo tu mano poderosa, Señor, que sé, Señor, que tú tienes cuidado de nuestra familia, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las personas que se van a conectar, por las que van a ver este video, Señor, esta enseñanza, que tú, Señor, estés hablando directamente a nuestra mente y a nuestro corazón, a toda nuestra alma, a todo nuestro ser, Señor, y que tu palabra, Señor, así como dice que es una espada de doble filo, entre y traspase, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Mi Dios, yo te quiero pedir, Señor, que la palabra que hoy, Señor, has puesto en mi corazón, Señor, entre, Señor, como esa espada, Señor, derribando todo aquello, Señor, que se ha levantado en contra del conocimiento de tu palabra, Señor, todo aquello que se ha enaltecido, Señor, llevando todo pensamiento, toda emoción cautiva a tu obediencia. Te pido, Dios, que tu palabra, Señor, venga a traer sanidad, que venga a traer libertad a los cautivos, Señor, a toda persona que esté cautiva en el pecado, Señor, porque tu palabra, Señor, trae libertad. Cuando nosotros venimos al conocimiento de tu palabra y tu Santo Espíritu redarguye en nuestro corazón, tú traes libertad, Señor. Gracias por tu fidelidad en nuestras vidas, gracias porque nos has limpiado, gracias por tu perdón, Señor. Gracias, mi Dios, y como todo el tiempo, Señor, tú eres nuestro invitado especial, tú eres, Señor, por quien nosotros hoy estamos aquí. Tú eres la razón y el motivo de nuestra alabanza, de esta enseñanza, Señor. Queremos conocer más de ti. Habla, Padre, habla que tus hijos escuchan, Señor. Queremos que seas tú nuestro guía, nuestro buen pastor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Así es, hermana. También estamos en YouTube, solamente que hay veces que por el problema del internet se ve lento o se corta. La transmisión más clara que puede tener es aquí a través de Facebook. Bueno, vamos a empezar nuestro tiempo de alabanza, hermanos. Buenas noches, hermana. El Señor le bendiga. Vamos a empezar con este tiempo de alabanza y vamos a disponer nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Te alabamos, Señor. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí,
Santo, mi vida nunca más, mi vida nunca más, mi vida nunca más será igual. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón. Y a Él sea la gloria, y a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él. Así es, Señor, toma el trono de nuestro corazón, porque sin ti, Señor, nuestra vida carece de sentido, Señor. ¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendirme ha llegado. Con nada me había llenado hasta que te encontré. Mi verdadero amor, y tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podré olvidarte, jamás, jamás podré alejarme. Si mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti. ¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendirme ha llegado. Nada me había llenado hasta que te encontré. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Y tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podría olvidarte. Jamás, jamás podría dejarte. Si mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti, Jesús. Así
que, Señor, te pertenecemos, mi Dios. Hemos sido comprados, Dios, por precio de sangre. Y nada, Señor, y en nada, Señor, tenemos contentamiento más que en ti, Señor. Tú eres quien llena, Señor, toda nuestra vida. Tu amor, Señor, traspasa todo nuestro ser, Señor. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, precioso Espíritu Santo, por tocar nuestro corazón, por inspirarnos a adorar a nuestro Dios, a nuestro Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias por esta hermosa alabanza, por este hermoso tiempo que podemos pasar, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor. Y pues bien, amados, vamos a dar tiempo y lugar a esta hermosa alabanza esta enseñanza más bien. Yo quiero seguir cantando. Esta palabra que hemos preparado para el día de hoy, que también vamos a aprender que no solamente con cantos podemos adorar a nuestro Dios o podemos adorar a nuestro Dios, también llevando una vida de santidad es como nosotros vamos a poder ofrecer una verdadera adoración, un sacrificio agradable a nuestro Dios. Bueno, el tema de hoy es el tema número 6 y se titula La entera santificación. El texto base de nuestro estudio es Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Denme un segundo, hermanos. Bueno, estaba tratando de etiquetar a una persona, pero mi computadora no sé qué le pasó y no me deja. Bueno, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver aquí, amados, que Dios desea que nosotros nos santifiquemos por completo, no solamente en una parte o en determinadas áreas de nuestra vida, sino que Él quiere que nuestra santificación sea total, que sea integral. Cuerpo, alma y espíritu, que todo nuestro ser esté rendido y sujeto a la obediencia de nuestro Señor. Y dice que también quiere que sea guardado, que nos guardemos nosotros de una forma que nosotros seamos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los hijos de Dios sabemos que el Señor Jesucristo va a venir. Sabemos que Él no tarda por venir por su iglesia y que nosotros, la iglesia de Cristo, debe estar preparada para esto. Y un buen texto que se puede usar para invitar a los creyentes a que busquen a la santificación es este ejemplo que podemos ver en Carta a los Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí podemos ver, hermanos, que nos dice que nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo, no solamente nuestra alma y nuestro espíritu, sino que también nuestro cuerpo físico, como un sacrificio vivo que es agradable a Dios, que es nuestro culto racional, no solamente por emociones, no solamente porque alguien nos dice, sino que porque nosotros, conociendo que Dios es un Dios santo, nosotros como sus hijos debemos también ser santos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. También dice que nosotros debemos de ser santos. ¿Por qué? Porque el Señor es santo. Así que nosotros debemos de presentarnos delante del Señor con convicción de que nosotros debemos de, en nuestro cuerpo físico, debemos de ser y vernos también, reflejarle a los demás esa apariencia de santidad. Y digo apariencia porque es algo que se va a mirar, no hablándolo en el sentido de que de aparentar algo que no se es, porque lo que nosotros llevamos por dentro, esa santidad que nosotros debemos de tener dentro, también debemos de ponerla por obra. Nuestra fe sin obras va a ser muerta. Todo lo que nosotros creamos tenemos que ponerlo por obra. Y nuestra vestimenta, nuestro arreglo siempre debe de hablar eso de nosotros. Debe de hacerse externo nuestra convicción de que nosotros debemos de ser santos. Así como somos hijos de Dios, debemos de ser santos. No conformando nuestra forma de ser a las costumbres que hay en este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar nosotros cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que es para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos santos, pero Él quiere que lo hagamos no por imposición. Dios siempre va a respetar nuestro libre albedrío y Él quiere que nosotros entendamos. Él nos va siempre a poner lo que es bueno y lo que es malo. Y Él quiere que nosotros decidamos hacer lo bueno. Por eso nos ha dejado la palabra de Dios, que su palabra, que es nuestra guía, que es lámpara a nuestros pies, para que nosotros no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Y podemos ver que la palabra de Dios nos dice que tiene que ser algo racional, no por emociones. No es algo de que hoy escuché que me tengo que vestir de tal o cual manera y después al otro día ya cambié de opinión y me he visto de una forma diferente, una forma que desagrada a Dios, la cual no va a expresar mi amor, ni mi santidad, ni ese compromiso que yo he hecho al Señor. Hay muchas personas que cuidan más el que dirán que lo que Dios dice o de lo que Dios va a decir, y terminan contristando al Espíritu Santo por vestirse o comportarse de tal manera que no agrada a Dios. Nosotros debemos de notar a quienes Pablo está escribiendo aquí en Carta a los Romanos capítulo 12. Él escribe a cristianos que eran miembros de la Iglesia de Dios en Roma, que eran llamados a una vida consagrada a Dios, o en las palabras que, como se menciona en la Reina Valera, llamados a ser santos, como lo podemos ver también en Romanos capítulo 1, versículo 7, donde dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
a esos es a los que se les está llamando a santidad. El hombre necesita tomar la primera acción de presentarse como ofrenda viva. Los cristianos en el tiempo de San Pablo estaban familiarizados con religiones que requerían sacrificios de animales muertos. Dios quiere una ofrenda y un sacrificio vivo. Él no quiere que sigamos como en un pasado estábamos sujetos a tradiciones en una religión que era muerta, sin obras, que no nos iba a llevar nunca a los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque todos los rituales que se hacían y las costumbres que se hacían en esas iglesias o en esa religión nos estaban llevando a todas partes menos a Dios, nos alejaban de Dios. Pero hay mucha gente que todavía aún en la actualidad siguen siguiendo esas doctrinas de demonios y costumbres que no son sacadas de la palabra de Dios y que nos alejan de Dios. Dios quiere que nuestra vida sea un sacrificio vivo hacia Dios. Vamos a leer primera de Tesalonicenses 5:23 nuevamente, que dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que cuando nuestro Señor venga nos encuentre haciendo su voluntad. Y notamos que Dios quiere que el hombre, tanto en su alma como en su cuerpo, sea sin mancha. Sabemos que el hombre en su estado natural no es santo. Tiene una naturaleza que ya viene de procedencia ya caído, ¿verdad? Heredó el pecado. Entonces tiene que pasar por un proceso que pueda cambiarlo. A este proceso se le llama santificación. Hacemos las siguientes observaciones respecto a la entera santificación. Una vista de todo lo que encierra la santificación. Vemos que hay varias promesas concernientes al bautismo con el Espíritu Santo o del Espíritu Santo. Después de darles instrucciones sobre cómo recibir el Espíritu, Cristo promete dar el Espíritu Santo a sus discípulos. En Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Lucas 24:49. Repito la cita, Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder desde lo alto. Volvemos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí estamos oyendo, hermanos, que estamos hablando de la promesa que Jesucristo hizo de que iba a enviar al Espíritu Santo, a ese ayudador, el consolador que nos iba a guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia. Bienvenida sea, hermana. Sí, adelante.
La entera santificación o el bautismo con el Espíritu Santo es una segunda experiencia en la vida del cristiano. Vamos a ver por qué. Los discípulos ya se habían convertido antes del día del Pentecostés. Ellos ya tenían a Jesús como su Señor, como su Salvador. Ellos sabían que Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 10, del versículo 17 al 20. Pero también podemos notar que hubo una diferencia o un cambio radical cuando el Espíritu Santo los llenó, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, cuando vino sobre ellos en el día del Pentecostés. Antes Pedro le negó, eso lo podemos ver en Mateo capítulo 26, del 69 al 75. Pueden apuntar estas citas para que puedan estudiarlas. Juan y Jacobo con su madre pidieron los primeros lugares en el reino de los cielos junto a Jesús. Esto lo pueden ver en Mateo capítulo 20 del versículo 20 al 24. Y todos los demás que escucharon esa petición se enojaron. Así que notamos varios ejemplos de la falta de poder, de comprensión y de inmadurez en la vida de los discípulos. También podemos ver al discípulo amado, ¿verdad? Que era Juan, que él siempre habla en sus cartas, en el Evangelio de Juan, habla tanto del amor. Y hubo un momento en el que no permitieron en una parte que hablaran del Evangelio de Cristo. Y le dijo al Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego sobre ellos? Entonces, todos eran muy diferentes antes de que el Espíritu Santo entrara en ellos. Pero después del día del Pentecostés, Pedro y Juan no tenían miedo, ni siquiera de las autoridades, al proclamar el Evangelio. Y eso lo podemos ver en Hechos 5 del 17 al 42. Hubo un cambio radical. Entró en ellos ese valor, ese denuedo por proclamar la palabra de Dios, el cual cuando yo leí sobre eso, yo pasaba mucho tiempo pidiéndole al Señor que yo quería ese denuedo para poder predicar su palabra y que no me diera miedo de que alguien se fuera a molestar conmigo, que no me fueran a agredir o algo así. Y la verdad ahora, hermanos, yo he aprendido que primero es agradar a Dios antes que a los hombres. Hay veces que nosotros vamos a tener que dar una palabra de exhortación en amor, obviamente, a alguno de nuestros hermanos, y probablemente se va a molestar. Hay veces que nos van a dejar de hablar, pero es necesario que nosotros cumplamos ese mandato de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él nos los demanda en nuestra palabra. Dice que si nosotros no advertimos a nuestro hermano de ese pecado y que Él muere en ese pecado, dice que su sangre se nos va a ser demandada. Entonces nosotros debemos exhortar a nuestro hermano, pero eso sí, no como muchos dicen, te lo digo en amor, hermano, y literalmente se ven las intenciones de lastimar. Eso no es agradable al Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer es exhortar en amor, considerándonos nosotros como si fuéramos esa persona, con el mismo amor, con la misma misericordia que nosotros quisiéramos que se nos hablara o se nos enseñara. Así debemos de hablarle a nuestro hermano, no condenándonos, porque es suficiente fuerte la palabra que va a dar en ellos, en su corazón, y les va a redarguir y les va a exhortar. Hermanos, cuando el Señor y el Espíritu Santo te redarguye, hermano, viene un quebrantamiento en nuestra alma. No es necesario añadirle. La reprensión del Señor no añade tristeza en nuestra vida. Entonces nosotros no debemos de tratar de ayudarle al Espíritu Santo, ni estar juzgando a nuestro hermano. No, Dios nos libre. Podemos mirar y podemos juzgar de acuerdo a la palabra de Dios,
en cierta situación o circunstancia que esté algún hermano, para poder mirar el error o la falla que está haciendo y saber cómo poder arreglar esa situación y poder ir a hablar con el hermano y exhortarle. Pero de ninguna manera nosotros debemos de convertirnos en sus jueces. ¿Por qué? Porque el que juzga o el que va a dar una sentencia es el Señor. Muchas de las personas después del Pentecostés han recibido una segunda experiencia desde los tiempos bíblicos hasta el día de hoy. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 10, del versículo 34 al 48. También, como decía ahorita, hay algunas religiones, algunas iglesias, pudiéramos decir así, ¿no? De todas religiones, que se enfocan mucho en esos rituales que, lejos de agradar al Señor, terminan siendo aborrecibles, ¿verdad? Porque todo es dedicado a ídolos y eso no le agrada al Señor, porque piensan que haciendo buenas obras van a poder ellos ser justificados sin tomar en cuenta al único que nos puede justificar, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Le dan la gloria a lo creado y no al creador. Y eso, hermano, es el pecado de la idolatría, lo cual el Señor nos exhorta que nosotros no debemos de practicar la idolatría. El bautismo simboliza para ellos una conversión y la confirmación simboliza la entera santificación. Ellos creen que con bautizar a un bebé o después, cuando ya están más grandes, confirmarse, ya quedan totalmente santificados, aun cuando hagan totalmente todo lo opuesto en su vida. Eso no es válido, hermanos. Es algo que es una mentira, es una doctrina de demonios. No es verdad. Jesús nos llama, nos limpia con su sangre como un sacerdote, y a nosotros nos toca la santificación. Somos consagrados a Dios con dedicación y con fe. Cuando nosotros venimos a Jesucristo con una convicción de pecado, como decía ahorita, su palabra nos exhorta y nos hace arrepentirnos, nos hace ver el pecado. Voy a poner un ejemplo para explicar un poco más. La palabra de Dios es como si fuera un espejo. Esta nos va a reflejar lo que está mal en nosotros, en nuestra vida, en qué estamos fallando, como ese hombre que dice en la palabra, ¿verdad? Que se ve en el reflejo y ve que su cara está sucia, y nos dice que no seamos necios como ese hombre que se ve y se va y no se limpia. Nosotros, cuando el Señor a través de su palabra nos habla y nos está exhortando a que nosotros llevemos una vida de santidad, debemos arrepentirnos, pero no por una emoción, no por decir, ay, es que si no hago la oración o si no voy a la iglesia, pues me van a juzgar y van a decir que qué pecadora o que esto y que el otro. No por lo que la gente diga, sino porque haciendo esto vamos a agradar al Señor, porque si nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a poder alcanzar la salvación y vamos a poder alcanzar perdón para todos nuestros pecados a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en ese derramamiento en la cruz. Ahorita vamos a profundizar un poquito más sobre este tema. Vemos que en la experiencia de la entera santificación, la parte que le toca al hombre es la consagración con fe también. Nosotros tenemos que dedicar tiempo a estar leyendo para que nuestra mente y nuestro corazón se siga limpiando, para que sigamos creciendo en el conocimiento del Señor y sigamos siendo renovados en nuestra mente y también en nuestras emociones. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Versículo 1 y 2.
Lo vamos a volver a leer, ya lo habíamos leído, pero hay personas que están entrando otra vez. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos perfectos delante de Él. Podemos ver también que Dios es justo para cumplir también con su parte. Si vamos a carta primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24, vamos a mirar lo siguiente. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Él va a hacer su parte. Si nosotros hacemos nuestra parte, Él también nos va a seguir ayudando a crecer. Va a seguir dando ese control, ese dominio propio para que nosotros podamos resistir. La entera santificación es una limpieza moral, es decir, una purificación de nuestra naturaleza moral. Hemos notado esto en la vida de los discípulos. En 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11, dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas estas cosas, esta lista negra, ¿verdad?, de la que acabamos de leer ahorita, de ahí nos sacó el Señor a todos. El que no pecaba de una forma, pecaba de otra, pero todos nosotros estábamos apartados de Dios, pero Él, en su gracia, por su misericordia, Él nos llamó, Él nos lavó, nos limpió de todo ese pecado con la sangre de Cristo. Pero ahora nos toca a nosotros permanecer en esa santidad, limpiándonos todos los días a través del lavamiento de la palabra de nuestro Dios. Él quiere que nosotros lo busquemos, que busquemos esa santificación diariamente en nuestro cuerpo, que esto encierra los 5 sentidos, lo que nosotros miremos, que nos lleve hacia una santidad, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros hacemos con nuestros 5 sentidos debe de estar sujeto a la obediencia de la palabra de Dios. Pero también, amados, nuestra alma debe de estar sujeta a la palabra de Dios. Dios hizo las emociones. Dios hizo también que nosotros tuviéramos un raciocinio, también un libre albedrío. Pero todo esto debe de estar sujeto a la palabra de Dios para que nosotros podamos permanecer en santidad. También nuestro espíritu, que es la intuición, la comunión y nuestra conciencia. Todo esto debe de estar alineado a la palabra de Dios para que esa santificación pueda ser completa, así como Dios demanda que sea. Dios nos ha limpiado ya. Conjuntamente con la entera santificación, el Espíritu Santo imparte
poder para mantener una vida establecida en Cristo. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice que Él nos da poder cuando desciende el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos resistir. Ahí es cuando viene ese fruto del Espíritu Santo, que es el control y dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu de temor ni de confusión, sino de poder, amor y dominio propio. Eso ya está adentro de nosotros. Simplemente que nosotros debemos de seguir practicando todo eso y debemos de ser diligentes. Tenemos que perseverar en esto todos los días. La entera santificación es para creyentes. No es para los incrédulos, no es para los que no conocen. Podemos ver en Hechos 19, capítulo 19, versículo del 1 al 2. Repito la cita, Hechos 19, versículo 1 y 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo lo iban a recibir si ellos no entendían? Ellos no sabían que existía el Espíritu Santo. Y para que nosotros podamos recibir el bautismo del Espíritu Santo, debe de haber un anhelo en nosotros, y nosotros debemos de pedirle al Señor que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Vamos a ver Romanos capítulo 12. Versículo 1 y 2. Que ahí nos está diciendo, ¿verdad?, que debemos de rogar por las misericordias de Dios, que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir esa renovación de nuestro entendimiento, para que nosotros podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Es el principio de un proceso que sigue a través de toda nuestra vida. Como les he comentado en otros estudios, la santidad es cuando nosotros venimos al Señor y nosotros somos justificados de todos nuestros pecados, cuando nosotros reconocemos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando nosotros decidimos en ese arrepentimiento alejarnos del pecado, quitar todo lo que sea de pecado en nuestra vida y dejar de practicar ese pecado. Eso es un verdadero arrepentimiento. Una persona que dice que ya es salva, que es hija de Dios, pero sigue practicando el pecado, es una verdadera mentira. No hay un arrepentimiento en su vida. ¿Por qué? Porque sigue haciendo las cosas que hacía en el mundo. Aún está amoldado al mundo. ¿Por qué? Porque ama el mundo. El que ama a Dios obedece su palabra, guarda su palabra, la estudia, la medita y la practica. Entonces, nosotros, si somos hijos de Dios, debemos de conocer su palabra y debemos de practicar la santidad. Y en ese proceso que empieza en ese momento cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, o lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador y le pedimos perdón por nuestros pecados, ahí empieza el proceso que va a ser de por vida. Toda nuestra vida va a ser ese proceso y va a ir poco a poco perfeccionándose en nosotros. Poco a poco nos va a ir limpiando, nos va a ir santificando. Esa es la santificación. Es un proceso que va a seguir a través de toda nuestra vida. Vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 18. Dice así: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora
y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces podemos ver que aquí dice que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. No es ya conocí Juan 3:16 y ya soy salva, gloria a Dios. No queda eso ahí, hermanos, debemos de todos los días ir conociendo. Si el día de ayer y el día de hoy tú no has aprendido algo diferente, hermanos, no estás haciendo lo correcto. Todos los días debemos de aprender algo en el Señor, algo que nos ayude a crecer, a conocerlo más a Él y a tener una relación más íntima. Algunos cristianos no buscan esta experiencia porque confían en que la santificación va a ser un proceso gradual durante toda su vida. Y sí, o sea, de cierta forma sí es, pero el crecimiento sigue a través de toda la vida. Pero para lograr ese crecimiento hay que tener un comienzo. Si no empezamos, nunca vamos a crecer. Hay personas que duran años en el Evangelio, hermanos, y no salen del ABC, no salen de esos primeros rudimentos. Y como dijo Pablo cuando volvió a consolidar, dijo, ustedes ya tienen edad para ser maestros, pero nuevamente tengo que enseñarles y darles lechita cuando ustedes ya necesitaban alimento sólido. Pero ¿por qué se da eso, hermanos? Porque nosotros no tenemos ese compromiso de seguir aprendiendo, de seguir estudiando. No nos hemos comprometido al 100. ¿Por qué? Porque no hay una entera santificación en nuestra vida. Nos quedamos en el proceso. No es lo mismo tener a Jesucristo como nuestro Salvador a tenerlo como nuestro Señor. Porque cuando lo tenemos como nuestro Señor, quiere decir que toda nuestra vida está puesta a sus pies. Quiere decir que nuestra alma, mente, conocimiento, emociones y nuestra libre albedrío está sujeto a la voluntad de Dios. Quiere decir que también nuestra comunión, ese tiempo que nosotros tenemos todos los días, estamos rindiendo un tiempo de ese tiempo para nuestro Señor, para dedicarlo al estudio de su palabra, para dedicarlo a la comunión con el Señor. Eso es una entera santificación, y si no lo has tenido, pues esa es la razón de por qué no has crecido. Pero siempre hay un momento para comenzar, nunca es demasiado tarde mientras tengamos vida, y hoy es una nueva oportunidad para seguir aprendiendo. Es por eso que estamos haciendo estos estudios, para que nuestra vida siga creciendo, que siga siendo edificada en la palabra del Señor, y que nosotros podamos caminar en eso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay una experiencia espiritual que todos vivimos cuando venimos al Señor, que entramos en un tiempo de crisis después de nuestra conversión, y que es distinta en cada persona. El crecimiento de la gracia mientras avanzamos en la vida cristiana es diferente, pero todos vivimos ese tiempo de crisis en el donde nos vemos que vamos a enfrentarnos al tener que tomar decisiones en las cuales vamos a ir poco a poco aprendiendo qué cosas no son buenas, qué cosas no nos van a ayudar a permanecer en victoria. Vamos a ir aprendiendo que tenemos vicios, que tenemos pecados que estaban ocultos, que nosotros no sabíamos que eran pecado, pero al leer la palabra de Dios vamos a conocer la verdad, y esta verdad nos va a llevar a la libertad. Por eso es necesario que nosotros conozcamos, pero dentro de nosotros va a haber eso que decía Pablo en las cartas que él escribía. Decía que miserable, decía de mí, que estoy sujeto a la ley de la carne, a la ley del pecado que gobierna los miembros. Dice, cuando quiero hacer lo bueno hago lo malo, y cuando quiero hacer lo malo no hago cuando no quiero hacer lo malo, ya me hice pelotas. El caso que él quería permanecer en santidad, y le era difícil, y decía, ¿quién podrá librarme de esto? Pero continúa.
el que ya venció todo eso es Jesucristo, y Él es el que puede ayudarnos a vencer todas estas tentaciones. Jesucristo estuvo lleno del Espíritu Santo, lleno en esa santificación y lleno del poder de la unción del Espíritu Santo. Dice que Él fue tentado en todo. La tentación no es pecado, hermanos, pero Él, aunque fue tentado, Él no pecó, Él no cedió ante la tentación. Nosotros no podemos decir es que Dios me permitió o Dios me tentó con eso, porque Dios no tienta ni puede ser tentado. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos seducidos por las concupiscencias que hay en nuestro corazón. ¿Qué es la concupiscencia? Nuevamente lo explico, es el hambre que cada persona tiene. Amén, hermana, eso es, lo que no quiero hacer, eso hago. La concupiscencia es el hambre que todos tenemos por el pecado. Y cada persona tiene una tendencia diferente, se inclina hacia un pecado diferente, algunos hacia el chisme, otros hacia las malas palabras, otras hacia el robar, etcétera. Pero todos tenemos eso, y por eso es tan importante que nuestra carne esté sujeta a la palabra del Señor, en obediencia a la palabra del Señor, pedirle al Señor ese control y dominio propio. ¿Para qué? Para que podamos nosotros permanecer en victoria y podamos salir de esa crisis aprendiendo a permanecer en libertad, porque muchas veces podemos no estar participando ya del pecado, pero en nuestro corazón seguimos anhelando el pecado. Y eso es suficiente para pecar, hermanos, porque del corazón salen todas esas malas intenciones, todos esos malos pensamientos, y tarde que temprano, hermanos, todos esos dardos, todas esas tentaciones que el enemigo viene y trae a nuestra vida, recuerdos de nuestro pasado, de donde el Señor nos sacó. Así como el pueblo de Egipto dice que anhelaba los ajos y las cebollas de Egipto, así nosotros cuando venimos al Señor muchas veces venimos dándonos cuenta que anhelamos ciertas cosas de nuestro pasado o nuestra carne, pero la concupiscencia anhela ciertas cosas del pasado. Entonces nosotros debemos de meternos en ayuno, en oración, y buscar con clamor, con un corazón rendido al Señor, un corazón sincero, y decirle, así como decía David: escudriñame, Señor, y muéstrame si hay pecado, enséñame a hacer tu voluntad, endereza mis caminos. Y nosotros vamos a aprender a permanecer y vamos a ver ese crecimiento y ese fruto de santidad en nosotros. Vamos a ver que poco a poquito nuestros pensamientos van siendo diferentes, nuestros anhelos van siendo diferentes. Vamos a ver también, amados, la palabra santificación tiene varios significados. En cada uno de nosotros, amados, debe de haber un crecimiento en la palabra, y que nosotros la pongamos por obra. ¿Para qué? Para que empiece a haber frutos, como esos árboles que están plantados en la palabra del Señor. El estado de una cosa, hablando sobre lo que significa la santificación, quiere decir que es algo o está en estado separado para un uso exclusivo, especialmente para Dios. Si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento había utensilios que se santificaban, se consagraban para el uso en el tabernáculo. Había mobiliario que también estaba consagrado, pero no solamente se consagraba las cosas materiales, sino que también las personas se consagraban a Dios. Estaban los sacerdotes y estaba el sumo sacerdote, también estaban los levitas, estaban los escribas también. Y nosotros ahora, en esta época en la que vivimos nosotros, también nosotros debemos estar consagrados a Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de venir al Señor Jesús y reconocer nuestros pecados
y le pedimos que nos dé una nueva vida, nosotros estamos siendo apartados para el Señor, estamos siendo santos, consagrados para Dios. Pero como decía ahorita, empieza un proceso. El proceso de hacer a una persona santa. No como otras religiones dicen, no lo vamos a canonizar, no, eso no existe, amados. La santificación no la hacemos nosotros, la santidad la da Dios. El proceso ya de santificación nos toca a nosotros. Bajo la ley de Moisés, los sacerdotes y levitas separaban cosas o artículos para el servicio especial en el tabernáculo. Pero ahora en nuestros tiempos los que nos consagramos somos nosotros, ¿no? Dios nos hace santos, pero a nosotros nos toca santificarnos. En el Nuevo Testamento, santificar quiere decir hacerle santos a las personas, lugares o cosas, pero mayormente se refiere a las personas. La forma adverbial de la misma palabra en griego, que es agios, se usa en Hechos capítulo 1, versículo 5. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en muchos otros textos referentes al Espíritu Santo, y también en Efesios 1, capítulo 1, donde dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. El agente de la santificación es el Espíritu Santo. Romanos 15, versículo 16. Dice así: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, Dios nos santifica ¿para qué? Para que nosotros ahora estemos ministrando o siendo ministros del Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Nosotros que éramos gentiles, que éramos inconversos, ahora podamos ser santificados por el Espíritu Santo. Vemos también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, lo siguiente, que es algo, hermanos, que me impactó mucho y es algo que no puedo salir de mi asombro. Yo ya conocía sobre esto, pero el Señor lo reveló a mi corazón y es algo que me tiene muy impactada, me hizo gozarme muy, muy profundamente en mi ser, porque lo que dice es hermoso. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ayer lo leí en varias versiones y veía yo que unas decían que Dios en su preexistencia, o sea, antes de que nosotros existiéramos, Él ya nos había conocido y Él ya nos había separado para que nosotros fuéramos santificados por el Espíritu Santo, para obedecerlos y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aún nosotros no existíamos, amados, aún nosotros no pecábamos. Y Él ya tenía predestinada para nosotros la salvación. Él ya tenía previsto a su Hijo para derramar su sangre por nosotros. Ese es el amor que Dios tiene para esa es la gracia, la misericordia
que aun cuando nosotros todavía ni existíamos, Él ya se había adelantado a nuestro pecado, a nuestras debilidades. Él sabía que nosotros íbamos a fallar y aún así nos amó. Así como vemos en los evangelios que Jesús amaba a sus discípulos, Él amaba a Pedro y Él sabía que lo iba a traicionar. Y Él, sabiendo que lo iba a traicionar, Él decía, estoy rogando al Padre, porque tu alma fue pedida para zarandearla, pero yo estoy rogando que tu fe no falle. Él intercede por nosotros. No hay más intercesores que estén entre el Dios y los hombres, hermanos. Esos son mentiras. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Que nadie trate de robarle la gloria a Dios. Nosotros como hermanos podemos interceder ante Dios nuestro Señor por nuestros hermanos. Pero el mediador, el único mediador puesto por Dios es Jesucristo. Y a Él sea toda la gloria y la honra, porque Él lo merece. Él merece ser alabado, Él merece ser exaltado, porque Él es el que derramó su sangre preciosa para que nuestros pecados fueran borrados. Él es el que derramó su sangre y murió, tomó su vida y la puso para morir por nosotros, y después volvió a tomarla. ¿Para qué? Para que Él subiera, resucitara y subiera a la diestra del Padre, y así poder mandar al Espíritu Santo. Él tenía que morir en la cruz para que el Espíritu Santo fuera derramado sobre su iglesia, sobre cada uno de nosotros, para que nosotros fuéramos santificados, para que nosotros fuéramos renovados en nuestra mente, en nuestro corazón. Y cuando nosotros, amados, pecamos deliberadamente, estamos contristando al Espíritu Santo, pero estamos despreciando lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo en la cruz, lo que el Espíritu Santo está haciendo. Esa obra de redención la estamos despreciando. ¿Y cómo podremos escapar si descuidamos una salvación tan grande, amados? Arde fuego en mi corazón y el celo de Dios, como dice en su palabra, me consume cuando veo que personas dicen ser hijos de Dios y están practicando el pecado deliberadamente, con una apariencia de santidad ante los hombres, pero Dios no puede ser engañado, hermanos. Que Dios nos libre y ponga temor reverente en nuestros corazones, para que podamos permanecer en santidad y busquemos de corazón y con ese razonamiento, con convicción, busquemos esa santificación. Dios quiere que esa gracia y su paz sea multiplicada en nosotros. Vamos a ver 2 Corintios. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en todo Acaya, gracia y paz a vosotros, de Cristo nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Aquí Él está hablando que la santidad de Dios, su gracia, esté sobre sus santos. Esto no es para cualquier persona, amados. Es para los hijos de Dios, para los que permanecen en obediencia, para los que han rendido su vida a Jesucristo. La gramática de la entera santificación. Usando los 3 tiempos de la gramática podemos trazar el proceso de esta experiencia. Podemos decir que hemos experimentado el bautismo del Espíritu Santo en algún tiempo en el pasado, que estamos creciendo en gracia de la experiencia en el tiempo presente, y que expresamos ver la consumación de nuestra santificación finalmente en el futuro. Podemos ver hacia el pasado, pero también podemos ver el presente y podemos ver el futuro. Dios quiere que nuestra vida sea una ofrenda agradable para Dios, santificada por el Espíritu Santo.
Nosotros ya fuimos escogidos por Dios, ya santificados por el Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En el pasado nosotros vamos a poder mirar, como podemos ver en Juan 17, versículos del 17 al 19, que Jesús está orando por nosotros, está intercediendo ante el Padre. Vamos a leerlo, tenemos un poco de tiempo. Vamos a leerlo rápidamente. Vamos a ver del 17 al 19. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En el 20 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y voy a leer del 21 en adelante. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Dios, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos unos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ese es el anhelo de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros seamos uno, así como Él es uno con el Padre. Y cuántos pleitos, cuántas iras, cuántos celos, envidias podemos ver en nuestras congregaciones, y es totalmente lamentable, hermanos. Debemos de permanecer en santidad, debemos de amar a nuestros hermanos, debemos de rogar al Padre que nos enseñe a ser como Él, que podamos nosotros menguar para que Él crezca en nosotros. Debe de haber ese clamor en nosotros, ese redarguir en nuestro espíritu. Y si nosotros, hermanos, si tú, hermano, no estás viendo, amada hermana, si tú no estás viendo en ti ese quebrantamiento cuando tú pecas, si a ti no te duele el pecar, amado, puede ser que tu vida ya se haya enfriado, puede ser que ya estés en tibieza. Si tú no extrañas el estar en comunión, en el buscar en intimidad al Señor, si tú no te deleitas al leer la palabra, si la palabra de Dios, que es hermosa, no quebranta tu corazón, hermanos, estás en un gran riesgo. Vuelve al Señor. Vuelve al Señor y vuelve con ese corazón contrito y humillado. Vuelve, porque ese Padre te está esperando. Yo no sé para quién sea esta palabra, pero en un pasado Dios habló a mi corazón, porque no había temor en mi vida para practicar el pecado, aun cuando yo había sido salva. Yo me alejé, yo caí como ese hijo pródigo, me alejé buscando mis propios sueños y anhelos, buscando hacer mi voluntad. Malgasté todo lo que Dios, todo lo que mi Padre me había dado, todo ese tiempo lo malgasté. Y de repente me encontré sola, con ese hambre y esa desesperación por el Señor, y recordé y volví en sí y dije: en la casa de mi Padre hay alimento, volveré. Pero también el Padre y el Espíritu Santo me dijo: tengo el hacha puesta a la raíz, y si tú no vuelves, te voy a cortar. Hermanos, repito una vez más, la salvación sí se puede perder, porque nosotros rechazamos esa salvación.
¿Y cómo vamos a escapar de eso? Dios nos libre. Bendito sea el Dios de mi salvación, que Él me perdonó. Aún no venía cuando Él ya estaba esperándome. Y Él me recibió con los brazos abiertos, puso un anillo nuevo en mi mano, puso nuevos vestidos y un nuevo calzado, y hizo fiesta. Porque esta mujer que había estado muerta, que había estado perdida, había vuelto a redil. Él es nuestro pastor, amados, amada. Y yo no sé, repito, para quién esté siendo esta palabra. Pero así como Él ha limpiado mi vida, así como Él me ha traído de nuevo y me ha metido en sus propósitos nuevamente y ha enderezado mis sendas y me ha enseñado a permanecer en santidad, y ahora estoy aprendiendo también a vivir en ese proceso de santificación en el cual Él me sigue llevando día a día. Y yo no puedo decir que no tengo luchas, sí tengo luchas, como cualquiera de nosotros, pero mis luchas, mi voluntad está rendida a Dios. Ya no estoy como antes. Mis emociones no están desordenadas, mis pensamientos no están desordenados, y cuando no entiendo algo, busco ayuda. Cuando veo que hay algo que me pueda ser de peligro, yo busco ayuda. Primeramente en el Señor, pero también con mis hermanos, con mi pastor. ¿Para qué? Para no dar lugar al diablo, para no ser sabia en mi propia prudencia, que no vuelva a ir como en el pasado, poco a poco deslizándome hasta que caiga en el pecado. Cada día yo decido decir no a muchos pensamientos, a muchas acciones que en el pasado pude haber practicado. Hoy digo no. Y digo sí al Señor, a ser mejor, sí a orar, sí a leer, sí al cantarle, sí al adorarle, sí a que mi vida sea un sacrificio vivo delante de todos. Porque lo que yo estoy hablando, yo lo vivo en mi casa, y cualquiera que conozca mi vida ya en lo íntimo va a poder mirar o puede contradecirme si es verdad o no lo que yo estoy hablando. Porque debe de haber en nosotros, hermanos, una integridad. Debemos de ser honestos, primeramente ante Dios, pero también hacia los hombres. ¿Para qué? Para que cuando los hombres vean nuestro testimonio, podamos nosotros ser de ayuda, que podamos ser esa luz que también guíe a otros hermanos hacia el Señor. Y que el Señor Jesucristo y su Evangelio sea proclamado sin que su nombre sea vituperado. Debemos de tener mucho cuidado, amados, que por nuestra causa o por nuestras decisiones y nuestro comportamiento, nuestra forma de proceder día a día o lo que hablamos no sea vituperado en nombre de Cristo. Porque nosotros, los que somos de Dios, muchas veces propiciamos que el nombre de Dios sea vituperado. Cristo estaba orando para que sus discípulos tuvieran una experiencia de la entera santificación. Esta experiencia les vino en el día del Pentecostés. Vemos en 1 Corintios capítulo 6 versículo 11, donde Pablo dice: ya han sido purificados. Era una experiencia completa que habían tenido en el pasado. Nosotros en un pasado vivimos llenos de pecado, toda nuestra vida estaba llena de pecado, pero ya hemos sido lavados, y ahora nosotros no debemos de permitir que nada ni nadie nos vuelva a esclavizar, porque fuimos comprados por un precio muy alto. El presente también podemos ver que continúa
y es progresivo. En Efesios capítulo 2, versículo 21 notamos que también dice que todo el edificio se va levantando. El edificio es la iglesia de la cual nosotros somos miembros. Es una forma verbal de cómo se dice, que se va levantando, se va siendo edificada cada uno de nosotros, ¿no? Hay otra parte que dice que somos piedras vivas sobre la cual está siendo edificada la iglesia, ¿verdad? Y el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Es el del tiempo presente progresivo o una acción que está continuando en el tiempo presente. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 notamos las palabras que dice: así lo sigan haciendo más y más. Habla de que va a ser continuo y progresivo. Romanos 15 versículos 15 y 16 se refiere al ministerio de San Pablo, quien estaba administrando el Evangelio, para que los gentiles sean una ofrenda agradable y santificada. Esto indica un proceso continuo en su ministerio. Nuestra parte es la consagración y la fe. La parte de Dios es la limpieza moral, el bautismo con poder y la repartición de los dones del Espíritu. Él va a hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Cuando nosotros cumplimos con la nuestra, luego para asegurarnos de que el proceso siga, debemos andar en luz, esa luz que Él nos da a través de su palabra. En esta forma podemos cumplir con Primera de Tesalonicenses 5:23, que es el tema de nuestro estudio, ¿verdad? Podemos ver también en el futuro en Efesios 5:27. Este es el propósito por el cual debemos de tener nosotros santificación, para que a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Jesucristo quiere presentarle al Padre una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, nada de lo cual tengamos nosotros de que avergonzarnos. Debemos de perseverar en eso, porque esa es la voluntad del Señor. Para eso Cristo murió por nosotros. Pablo habla del tiempo en el futuro, cuando Cristo va a presentar a la iglesia ya santificada. En 1 Corintios 15 del 23 al 24 también podemos ver lo siguiente. Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando llegue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Cuando todo esto sea cumplido, nosotros vamos a ser presentados a Dios ya como esa iglesia santificada. Al final Cristo va a entregar a la iglesia al Padre, enteramente sin mancha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez el texto que mejor nos explica esto es Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que nosotros vamos aspirando a alcanzar, llegar a la estatura de ese varón perfecto, a la plenitud del Hijo de Dios, para que nosotros seamos perfeccionados como santos de Dios para la obra en el ministerio, para que nosotros ya santificados estemos trabajando en la obra de Dios, amados. Para la edificación del cuerpo de Cristo, nosotros nos vamos a santificar para edificar la vida de otros hermanos.
Así como Cristo se santificó a sí mismo para santificarnos a nosotros, ahora nosotros también nos santificamos a través del poder del Espíritu Santo para santificar a otros, para traer a otros al Señor. Y no podemos hacer eso si nosotros estamos llevando una vida doble. No va a haber ese derramamiento del Espíritu Santo. A fin de que nosotros seamos perfeccionados y hasta que todos nosotros lleguemos hasta esa santificación. Todos queremos llegar a esa santificación. Y que nosotros podemos decir, amados, si Dios es bueno, si Dios ya ha hecho todo lo que nosotros necesitábamos, ahora nos toca responder como es necesario que nosotros podamos obrar y responder como es necesario. Quisiera terminar con una alabanza para alabar al Señor, porque en mi corazón hay mucha gratitud. Yo sé que estamos ya en tiempo, pero yo quisiera regalarle esa ofrenda de alabanza en gratitud por todo lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, porque el Padre dio lo que Él tenía, lo que Él más amaba, que era su Hijo, su único Hijo, y a Jesucristo, porque Él dio al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todos nosotros hoy podamos estar aquí. Y ahí donde estás, hermano, con una actitud de adoración, de rendición, que unánimes, así como eres el anhelo de Jesucristo, de nuestro Señor, busquemos en adoración a nuestro Señor. Tal vez tú no te sepas este canto, pero escúchalo y háblale palabras de amor al Señor, al que ama nuestra alma, al que guarda nuestra vida y al que hace todo para que nosotros alcancemos esa eternidad. Amén. Dios, mi libertador, fiel protector, la victoria está en ti. Tu gracia me abrazó, tu amor me alcanzó, y hoy yo puedo decir, tú peleas por mí, mi esperanza está en ti, aunque los vientos soplen fuerte, yo confiada estaré. Tú eres el centro, y aunque se levante el mar, confiado estaré. Dios, mi libertador, fiel protector, la victoria está en ti. Tu gracia me abrazó, tu amor me alcanzó, y hoy yo puedo decir, tú peleas por mí, mi esperanza
fuerza está en ti. Aunque los vientos soplen fuerte, yo confiado estaré. Tú eres el centro, y aunque se levante el mar, confiado estaré. Así es, Señor, aunque nos vengan pruebas y tropiezos, Señor, sabemos que tú no permitirás, Señor, que nosotros caigamos. Tú, Señor, vas a quitar, Señor, toda piedra, todo obstáculo de delante de nosotros. Señor, esta tarde yo glorifico tu nombre, Señor, y yo te exalto por sobre todas las cosas. Señor, gracias porque tú eres más fuerte que mis debilidades. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y has borrado toda iniquidad de mi vida y de la vida de mis hermanos. Gracias, Jesús. Gracias porque tú no tienes memoria de nuestras transgresiones, Señor, porque las has mandado, Señor, al fondo del mar. Gracias, Señor, porque hoy tu victoria, Señor, se levanta en nuestra vida como un estandarte. Tú llevaste cautivo, Señor, todos nuestros pecados a la cruz. Y expusiste y avergonzaste a toda potestad, principado. Todos los demonios los exhibiste públicamente, derrotándolos, triunfando sobre ellos en esa cruz, Señor. Hoy por eso tú eres proclamado por sobre toda la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Te reconocemos como nuestro Señor. Te amamos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro sanador. Tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Tú eres todo lo que yo necesito, Jesús. Gracias por estar en mi vida. Gracias por derramar tu sangre preciosa por mí. Y yo confío, mi Dios, pongo mi confianza en que yo y toda mi casa, Señor, seremos salvos. Yo anhelo, Señor, el estar sirviendo en tu casa. Yo anhelo, Señor, el seguir proclamando tu palabra. Ese es el anhelo de mi corazón. Así como hace muchos años te dije, si tú me permites volver, yo voy a hablar tu palabra. Yo voy a proclamar tu palabra. Enderézate. Yo clamaba a ti y decía, endereza mis caminos. Y tú fuiste fiel, Señor. Y yo quiero hoy, Señor, continuar con ese pacto que yo hice un día, Señor. Poner mis dones y mis talentos a tu servicio, Señor. Yo te pido, Señor, que bendigas este ministerio, estos estudios, y que ayudes, Señor, también a crecer a cada uno de los hermanos que estén escuchando. Derrama, mi Dios, tu bendición con poder sobre la vida de cada uno de ellos, y derrama de la unción de tu Santo Espíritu en cada uno de ellos. Oh, Señor, tú eres nuestra paz, Señor, y tú no das la paz como el mundo la da, Señor. En ti, Señor, tenemos contentamiento. No hay nada, Señor, que nos pueda separar de tu perfecto amor. Ni la vida, ni la muerte, ni la salud, ni la enfermedad, ni ángeles, ni principados. Aunque se levante, Señor, potestades contra nosotros, aunque ruja, Señor, el viento, las aguas contra nosotros, Señor. Mientras tú estés en nuestra vida, en nuestra barca, Señor, sabemos que tú tienes el poder de hacer callar todas estas potestades que se puedan levantar. Señor, rindo mi vida a ti. Una vez más reconociéndote públicamente, Señor, como mi Señor, como mi Salvador. Te pido, Señor, también por esas personas que no te conocen, que no han tenido la oportunidad, pero que hoy han escuchado tu palabra.
toca su corazón. Que tu Santo Espíritu, Señor, traiga ese redarguir en su espíritu, trayendo desde lo más profundo de su ser, Señor, esa convicción de pecado, y que procedan, Señor, al arrepentimiento, que te puedan reconocer a ti, Jesucristo, como su único Señor y Salvador. Te doy las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho el día de hoy, esta tarde, esta noche, que tú has hablado a nuestros corazones. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y pues, amados, nos vemos la próxima semana. Hemos llegado al final de este estudio hermoso y siempre el Señor supera mis expectativas. Yo sabía que iba a ser algo muy especial, pero nunca me imaginé que hubiera sido o que fuera a ser tanto. Y siento mi corazón muy lleno. Por eso no puedo contener ni siquiera las lágrimas, pero no es algo que se deba de controlar. Ahí sí que quiero que el Señor fluya y fluya y fluya. Les recuerdo, hermanos, que estamos transmitiendo desde la página Mujer Reparadora de Portillos. También estamos transmitiendo en el grupo de citas bíblicas, en el grupo de cristianos, en el grupo de A Ti Mujer. Y estaba viendo que hay algunos grupos que se llaman igual, pero si les interesa pertenecer a esos grupos, comuníquense conmigo para mandarles invitación. Algunos de ustedes ya están en esos grupos. Y también estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube, que es Angélica Cruz Estolano. Y estoy orando para que el Señor supla para una buena cámara, un buen aparato para poder transmitir, porque tiene muy mala calidad. Pero hay personas que no tienen la opción de cómo vernos, y aunque sea en pedacitos, están mirando los videos. Pero sé que Dios va a proveer para eso. Él va a suplir esa necesidad. Y pues bueno, amados, es un gusto, es un placer estar con todos ustedes. Les envío 1000 bendiciones, les amo mucho en el Señor. Nos vemos dentro de 15 días, porque esta semana que viene vamos a dar lugar a la familia. Se celebra en México el Día de la Mamá, el Día de las Madres. Y vamos a tener este tiempo. También es bueno y es agradable a Dios que también demos ese tiempo para nuestras familias, ¿verdad? Nos vemos dentro de 15 días. Al terminar del estudio el en vivo, se abre el enlace para el próximo estudio. No olviden confirmar su asistencia para que les pueda llegar la notificación, y también de compartir. Les pido también si le pueden dar like al video en donde lo estén mirando, y también en YouTube si se puede, para que Facebook o YouTube siga recomendando estos videos a otras personas, y otras personas también puedan llegar a tener acceso a este material, a estos estudios. Y pues bueno, les envío un fuerte abrazo, que tengan una grandiosa noche. Nos despedimos aquí nosotros, pero no del Señor. El Señor sigue con cada uno de nosotros. Bendiciones. Bye bye.